Muy buenos días, qué gusto poder saludarles en esta hermosa mañana de domingo. Hoy es un día para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los cristianos nos reunimos todos los domingos, porque un primer domingo, un primer día de la semana, las mujeres fueron a buscar en el sepulcro y se encontraron con unos ángeles que decían: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Entonces, desde ese momento, la iglesia cristiana tiene como costumbre, como tradición, celebrar la resurrección del Señor Jesucristo y reunirnos los días domingos. Entonces, bienvenidos todos y un saludo muy especial para todas las personas que nos están siguiendo desde sus casas, desde las empresas. A lo mejor están en una jornada laboral y pueden escuchar y pueden ver este tiempo de palabra del Señor. A todos los que nos acompañan desde diferentes lugares del mundo, de diferentes departamentos de Colombia también, un saludo muy especial. Hemos ya por fin concluido una carrera electoral que ha dado como resultado el nombramiento como presidente de la República de Colombia para los próximos 4 años del señor Gustavo Petro. Esperamos que le vaya bien. Nosotros debemos orar para que le vaya bien, porque si le va bien a él, le va bien al pueblo colombiano, y ese es nuestro deseo, y también a nuestros pueblos vecinos latinoamericanos. Entonces, esperamos en el nombre del Señor que hayan quedado atrás cualquier rencilla, cualquier odio, cualquier cosa, entendiendo que nosotros tenemos una confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo. Es la esperanza del cristiano. Oramos para que los gobiernos tengan unas buenas administraciones, tengan un buen proyecto, pero nunca nosotros como cristianos dejamos de tener fe y confianza absoluta en nuestro Señor. La Biblia dice por allá en el Salmo 46, aunque la tierra tiemble y los montes sean echados sobre la mar, yo confío plenamente en Dios. Entonces, independientemente de quién esté en el poder, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es orar y decirle a todos los colombianos que el deseo más grande que debe haber en nuestro corazón es que a nuestro futuro presidente le vaya bien, que el Señor lo bendiga, lo rodee de personas muy capaces, que la corrupción salga de nuestro país, que hagan una muy buena gestión y que Dios lo bendiga, porque si le va bien a él, pues nos va a ir bien absolutamente a todos. Para el día de hoy, seguimos con ese hermoso proyecto de pesca. Recuerden que hemos utilizado estas siglas para hablar del tema de para qué existe la iglesia y también para qué existimos nosotros los seres humanos. ¿Para qué existe la iglesia? Pues ya hemos dicho que existimos para proclamar el reino de Dios, para proclamarlo, para contarle a la gente las buenas nuevas de salvación. El Señor no defrauda, el Señor no defrauda. La E tiene que ver con enseñanza, y es que todos nosotros somos discípulos del reino de Dios, de Jesucristo. Y entonces estamos en ese hermoso caminar de ser discípulos de nuestro buen Dios, y eso es muy importante. La S tiene que ver con el servicio. Precisamente la semana pasada estábamos mirando el tema del servicio de una manera muy importante, porque está en la médula espinal del cristianismo. Si nosotros como cristianos no servimos, tenemos que reflexionar acerca de nuestra cristiandad. Y también la C, que tiene que ver con comunión. Dijimos que el Señor nos hizo para formar parte de su familia, la familia de Dios, y ese va a ser el énfasis del día de hoy. Y también la A, pesca, de adoración, la adoración que podemos brindar a nuestro buen Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Ese es muy importante. Pesca. Para eso existe la iglesia y para eso existimos todos los que participamos de la iglesia a nivel presencial, y ustedes también que ven este momento de nuestro culto, de nuestra celebración, desde sus hogares o desde diferentes lugares. Quiero invitarles a todos
a disponernos a escuchar la palabra del Señor. Y para ello lo vamos a hacer en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 19. Dispóngase, no se distraiga, así esté en el hogar, así esté en la casa, estén en diferentes espacios, no se distraiga. Sé que hay muchos distractores hoy en día, pero concentrémonos unos minutos para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Carta a los Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 19, por favor. Dice así la palabra: así pues ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados, los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel y no tenían parte en las alianzas ni en las promesas de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca, pues por medio de Cristo los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Muy bien, muy bien. Como hemos introducido, para eso existe la iglesia, para proclamar, para enseñar, para servir, para que tengamos comunión unos con otros, para adorar al Señor. ¿Qué era lo que pasaba? Y quisiera hacer mi exposición de la palabra del Señor en este momento como en tres momentos. El primero, lo que pasaba básicamente con Israel y con el templo. El segundo momento, lo que pasaba en las ciudades, que es un ejemplo que utiliza San Pablo aquí para explicarnos muy bien el tema del Señor. Y en tercer momento, lo que pasa ahora con el Señor Jesucristo y con nosotros como participantes de ese nuevo pueblo del Señor. Pues Israel tenía un templo que utilizaban para adorar a Dios. Pero ese templo era un lugar de distinciones, de diferentes espacios. Por ejemplo, para entrar a ese templo en tiempos de Jesús, una persona no podía tener defectos, no podía estar enfermo, no podía tener magulladuras, no podía ser ciego, no podía ser cojo. De tal manera que muchos de estas personas con discapacidades se quedaban a las puertas del templo, como mirando y deseando en algún momento entrar a ese lugar, pero estaba prohibido para ellos. Ahora, tenemos este primer grupo de personas que tienen prohibido entrar. Pero al entrar al templo, al ingresar, habían distintos espacios que también hacían distinción de las personas. Por ejemplo, había un espacio para los religiosos, un lugar específico, unas sillas específicas para que ellos estuviesen. Otro espacio para los hombres judíos. Todo judío que podía llegar, varón, había un espacio en el templo. Pero a ese lugar no podían acceder las mujeres. Las mujeres quedaban un poco más atrás y era un espacio para las mujeres judías.
y otro espacio diferente para las personas extranjeros o no judíos que existían. Entonces fíjese cómo este templo que el pueblo de Israel tenía eran básicamente de distinciones. Los que no pueden entrar, los que están mucho más adelante, los hombres, las mujeres, y por allá en un espacio los extranjeros que han querido entrar, o prosélitos como se les llamaba de alguna manera. Para tiempos de nuestro Señor Jesucristo y del apóstol Pablo, las ciudades también tenían ciertas distinciones que hacían que a algunos la vida les fuera difícil. Entonces estaban los que nacían en las ciudades romanos, evidentemente tenían ciertos privilegios por ser ciudadanos locales, por ser ciudadanos que habían nacido en ese espacio. Pero algunos llegaban, y a estos extranjeros que llegaban a esas ciudades, la vida no les era fácil. La mejor manera de distinguir eso era como una frase que ellos tenían, y era: lo mejor para uno es estar en su propia casa y no en país extranjero. Ellos tenían que vivir esas dificultades, problemas porque no eran coterráneos, porque no habían nacido en ese sitio. Así algunos hubiesen comprado la nacionalidad, pues la vida los hacía de cierta manera marginales y no era sencillo para ellos vivir en esos sitios. Y el apóstol Pablo en este pasaje pues nos cuenta sobre estos extranjeros, y también nos cuenta sobre otros extranjeros que se llamaban forasteros. Los forasteros eran personas que no se habían nacionalizado, lógicamente también extranjeros, que tenían que pagar un impuesto por el hecho de estar en un lugar y de no haberse nacionalizado, y la vida les era bastante difícil. Entonces, este grupo de personas, tanto los extranjeros como los forasteros, eran marginados en las distintas ciudades, en diferentes espacios. Fíjese cómo a veces las instituciones terminan haciendo distinciones. La del templo es muy diciente, ¿sí? Las de las ciudades pues eran marginales y también eran lugares difíciles para las personas. Pero ahora el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios nos dice que hay un lugar, un espacio en el que ya esas distinciones empiezan a eliminarse. Y ese lugar es precisamente en Cristo, porque Cristo quitó las enemistades entre los pueblos no judíos y los pueblos judíos a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. De estos dos pueblos que aparentemente no se podían conciliar, en Cristo se conciliaron y se hizo un pueblo. Ahí empieza a marcarse una gran diferencia. De todos los pueblos ha hecho un solo pueblo. En el Señor Jesucristo no hay ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres. En el Señor Jesucristo hay un solo pueblo. No hay no judíos y judíos. Era uno solo. ¿Qué podríamos nosotros también decir en este tiempo? Bueno, en Dios no hay distinción de pueblos, distinción de razas, distinción de orígenes, ni de estratos. Para el Señor, colombianos, argentinos, venezolanos, paraguayos, norteamericanos, mexicanos, europeos, africanos, americanos, asiáticos, pues nos convertimos en un solo pueblo a través de Jesucristo. Ya el Señor no mira el tema de razas o de nacionalidades. El pasaje que estamos leyendo nos dice que el Señor de los pueblos empezó a ser un solo pueblo, el pueblo de Dios. ¡Qué maravilla! Por eso es que cuando el Señor Jesucristo habló de que nos bautizásemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nos entró a su familia. Y esa familia es para que tengamos comunión los unos con los otros. No nos interesa si somos altos o bajitos, gordos, flacos, si somos de determinada nacionalidad. Lo maravilloso en Cristo Jesús es que se ha roto
todo ese tipo de razas o de nacionalidades o de distinciones de géneros, hombres o mujeres, etcétera. El Señor lo que ha venido a hacer es hacer un solo pueblo. Y a ese pueblo se le llama el pueblo de Dios. Por eso el versículo 19 va a decir, ustedes ya no son extranjeros. Ya no son extranjeros. Recordemos, extranjeros y forasteros, ya no lo son. Dice, ya no están fuera de su tierra. Ya no. Sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Qué bueno es escuchar esta palabra. Es que en Cristo nos volvemos una sola familia. En Cristo nos volvemos un solo pueblo y tenemos un solo apellido. Somos de Dios, de Dios. Quiero decirle a todos definitivamente que esta es una extraordinaria noticia en Cristo Jesús, y es que a través de Él se nos ha dado paz, a través de Él se nos ha dado reconciliación, y a través de Jesucristo indudablemente se nos quita cualquier tipo de sesgos políticos, religiosos, económicos. Nada de eso funciona en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo funciona algo, y es que si hemos sido lavados por su sangre, si lo hemos aceptado en nuestro corazón, pertenecemos a su familia. Ahora, permítame decir algunas cosas. Sin darnos cuenta, la iglesia cristiana puede estar repitiendo la exclusión del templo de los judíos. Sin darnos cuenta, podemos estar en contra del proyecto de Dios. Y voy a darle algunos ejemplos. Las iglesias, tristemente, terminamos siendo excluyentes. Hay algo en lo que se es excluyente y es la cena, por ejemplo. En las iglesias cristianas, en muchas de ellas, se le prohíbe a algunas personas tomar la cena del Señor, porque no son dignos a juicio del hombre. Ojo, no a juicio de Dios. Porque no han cumplido con algún requisito de esa comunidad y entonces no lo pueden hacer. Imagínese ese momento en el que se está compartiendo la cena del Señor, que en los próximos días vamos a hacer una especialmente para los hermanos que están en casa. Pero imagínese eso de que se está compartiendo la cena y esta persona que la está llevando, el diácono, recuerde la expresión diácono, la va a entregar y le dice a esa persona, usted no puede tomarla. La cena es un papá celestial que invita a sus hijos a comer una comida especial. Esa comida especial es una comida que da trascendencia, que da eternidad, y es recordar la muerte, el cuerpo del Señor Jesucristo y su sangre. Y cuando nosotros simbólicamente la comemos con la cena, con el pan y el vino, pues estamos aceptando eso para nuestra eternidad. Pero no se la permitimos. O en algunos momentos tenemos otras acciones para algunos que no les permitimos servir por alguna razón ética o alguna razón que haya pasado en su vida y le decimos que no. Entonces en las iglesias terminamos teniendo una exclusión que a ojos del Señor no puede pasar porque somos un solo pueblo. Un solo pueblo. ¿Quién es el que determina quién es digno o quién no es digno de recibir la cena o de servirle al Señor Jesucristo? Pues eso no lo determina el ser humano, ni un pastor, ni absolutamente nadie desde esa perspectiva. Eso lo puede determinar Dios. Y a nosotros el Señor no nos puso como jueces, nos puso como reconciliadores, como personas que llevamos una buena nueva. Lo otro le corresponde a Dios. Entonces la iglesia no puede ser excluyente ni por género, no puede ser excluyente para impedir que alguien tome o no tome la cena, o porque se viste o no se viste de determinada manera, o porque se pinta o no se pinta de determinada manera. No podemos hacerlo porque en Cristo
los pueblos se hicieron uno solo y todos somos familia de Dios. Para eso existe la iglesia. Cuando la iglesia es excluyente y cuando impide que personas participen de esta comunidad, de una u otra manera está en contra del proyecto de Jesús de Nazaret y en contra de su propia muerte, porque Él murió para hacernos uno, para hacernos parte de la familia. Acaban de terminar precisamente estas elecciones que fueron tan dramáticas y tan difíciles en Colombia, y observamos cómo los candidatos presidenciales, más que generar en algunos momentos propuestas económicas, propuestas sociales, propuestas del progreso del país, terminaron invitando a unos odios y resentimientos el uno contra el otro y sacándose, como decimos popularmente, los cueros al sol. ¿Qué tan malo ha sido el otro para que ustedes voten por mí? Y eso polarizó el país. Prueba de ello, pues, son las elecciones que están polarizadas. Hay un país polarizado y que rogamos a Dios que el nuevo presidente pueda romper con esos esquemas, y él así lo ha hablado, con una política del amor. Pero fíjense lo que hace la política. La política genera enemigos. La política genera personas de uno y de otro bando que se dicen y se dicen cosas. Y eso no es nuevo en este país. Por allá Silva y Villalba habían construido una canción hermosísima que se llama ¿A quién engañas, abuelo? Y entre una de sus partes decía que antes los campesinos no tenían problemas de ser amables y ser amigos, pero cuando llegaron los colores partidistas para esa época, el azul y el rojo, terminaron siendo enemigos. En Cristo no puede pasar lo que pasa en la política. En la iglesia no puede pasar lo que pasa en el mundo, porque para nosotros tiene que ser un término muy importante que estamos desarrollando, y es el término de comunión. No nos interesas por el partido político al que correspondes. Si eres de centro, de izquierda o de derecha, en la iglesia se rompen esas barreras. Somos hijos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios. Si tienes un estrato alto o un estrato bajo, en la comunidad eso no interesa. ¿Por qué? Porque somos familia de Dios. Y la familia es una sola. Si vienes y eres de raza negra, raza amarilla, raza blanca, mono, ojiazul, con los pelos parados o los pelos acostados, en la iglesia no debe interesar eso. Porque somos familia. Y para eso murió el Señor, para hacernos uno. Si vienes a la iglesia y eres hombre o mujer, pues tampoco tiene por qué interesar ni machismo ni feminismo. Somos uno en el Señor Jesucristo, porque formamos parte de la familia del Señor. Jesús hizo una oración por sus discípulos antes de morir. Y Él dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y ese es el gran desafío que tenemos, de que todos los que participamos de la comunidad de la iglesia entendamos que por encima de distinción de razas, de ideologías, de géneros, de cualquier otra cosa, en el Señor Jesucristo somos familia, miembros de la familia, y tenemos exactamente los mismos derechos. Ya no nos pasa lo de los ciudadanos extranjeros y forasteros. Ya no nos pasa lo del templo judío. Nos pasa que en el reino del Señor todos somos uno. Y quiero invitarles en este momento a todos a cerrar nuestros ojos y a sentirnos privilegiados de pertenecer a la familia de Dios. De sentirnos privilegiados porque no es por nuestra raza, no es por nuestra nacionalidad, no es por nuestras ideologías o convicciones políticas o lo que sea, que el Señor nos acepta. Nos acepta porque usted y yo hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Cierre sus ojos, por favor, y ciérrelos en casa. Dígale: Señor, gracias
porque yo soy tu hijo y soy familia de Dios. Gracias porque a través del bautismo es como una especie de rito, de símbolo que nos da como esa entrada a la familia. Dijo el Señor Jesucristo: vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio a todas las personas, que la gente crea y se bautice, para que formen parte indudablemente de la comunión de la familia. Padre Celestial, en esta mañana de domingo te damos tantas gracias por esta palabra que nos libera y nos hace entender que aquí estamos no por ideologías, no por razas, no por nacionalidades, no por lenguas. Estamos porque tú eres bueno y porque nosotros te hemos aceptado, y al aceptarte a ti somos familia de Dios. Bendigo a todos, Señor, en esta mañana, y te ruego que nos unamos más, que seamos uno, que el mundo nos conozca, no por pleitos, no por rencillas, no por exclusiones, no por marginar a unos o a otros, que nos conozca porque cuando formamos parte de esta familia, somos uno en Cristo, sin importarnos el resto. Muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Qué bueno es el Señor, que en su misericordia nos bendice.